Nunca he sido el tipo de persona que llena una habitación con su voz. Las palabras se quedan atrapadas en mi garganta, torpes y obstinadas, negándose a salir correctamente. En lugar de eso, dejé que mis manos hablaran. Los pinceles mojados en óleo rayan el lienzo, esculpiendo mundos que no puedo explicar de otra manera. Mi nombre es Jason y soy un artista. No es el genio torturado que ves en las películas, solo un tipo que es decente, tiene paladar y se siente un poco demasiado cómodo estando solo. La gente ha dicho que mi trabajo es inquietante o crudo, lo cual supongo que es un cumplido, aunque nunca he podido aceptar elogios sin hacer una mueca. Sin embargo, esa noche no estaba pensando en arte ni en honores. Estaba muerto de cansancio, arrastrándome a casa más temprano de lo habitual después de una noche sin rumbo en el estudio. La inspiración lleva varios días jugando al escondite conmigo y esta noche ha vuelto a ganar. Mis dedos todavía estaban manchados de rojo cadmio y ultramar que no me había molestado en quitar, y mi cabeza se sentía como si estuviera rellena de algodón, opaca, pesada, inútil. Cuando entré, la casa estaba oscura, el silencio que habitualmente me saluda después de una larga noche. Fue entonces cuando la escuché, Emily, mi esposa. Su voz llegó desde la sala de estar, baja pero aguda, cortando el silencio como un fragmento de vidrio. Me quedé congelado a medio camino, con un pie dentro de un calcetín colgando sobre el parquet. Ella estaba hablando por teléfono, y algo en su tono llamó mi atención, atrayéndome hacia ella contra mi voluntad. No estaba intentando echar un vistazo, Dios sabe que no soy uno de esos. Pero las palabras me llegaron antes de que pudiera darme la vuelta. Ya ni siquiera quiero abrazarlo, dijo con voz entrecortada e irritada. Y luego, un momento después, no siento nada cuando me toca. Es simplemente insoportable. Hubo una risa breve, seca y quebradiza, como si estuviera haciendo una confesión a una amiga mientras tomaban una copa de vino, algo casual, casi divertido. Sentí calambres en el estómago. Fue como si hubieran succionado el aire de la habitación y me hubieran dejado en el vacío. Me quedé allí, clavado en el sitio, con las llaves todavía colgando de una mano y el frío metal clavándose en mi palma. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza, insoportable. Nada. Cada astilla se hunde más profundamente. No sé qué me pasó, pero mi otra mano se movió sola, buscando el teléfono en mi bolsillo. Mis dedos temblaban cuando lo abrí, hice clic en la cámara y presioné grabar. Me acerqué más, lo suficiente para inclinar la lente hacia la esquina. Ella no me vio. La sala de estar estaba oscura, iluminada solo por el suave resplandor de una lámpara, y ella caminaba de un lado a otro, sosteniendo el teléfono en su oreja y de espaldas a mí. El video lo capturó todo. Su voz, pura y sin filtros, volvió a pronunciar esas palabras, ya ni siquiera quiero abrazarlo. No siento nada cuando me toca. Esa risa también se escuchó, un sonido entrecortado que me puso la piel de gallina. Debería haber irrumpido, exigido respuestas, haber dejado salir el dolor en un grito que hubiera despertado a los vecinos. Pero no lo hice. Mis piernas parecían plomo y mi garganta estaba demasiado apretada para poder emitir un sonido. En lugar de eso, retrocedí, silencioso como un fantasma, y bajé las escaleras hacia mi estudio en el sótano. La puerta se cerró de golpe detrás de mí y me dejé caer en el viejo taburete de madera que tengo junto a mi caballete. La habitación olía a trementina y aceite de linaza, un aroma familiar que normalmente me tranquiliza. No esta noche. Me desplacé por el clip, con mi pulgar sobre la pantalla, mirando su sombra moverse a lo largo de esos 30 segundos de metraje. Sus palabras quedaron grabadas en mí, cada sílaba un nuevo corte. Pero debajo del dolor, algo más brillaba, una chispa débil pero persistente. Colgué el teléfono y me quedé mirando el lienzo en blanco apoyado contra la pared. La ira sería más simple, romper algo, gritar hasta que te quede la voz. Pero no soy yo. No rompo cosas, las construyo. Y justo en ese momento, la idea echó raíces, enroscándose entre los escombros de mis pensamientos como la hiedra. No me opondré a ella. Aún no. La dibujaré en su lugar. Cada pincelada será un espejo que le reflejará sus palabras, obligándola a afrontar lo que ha dicho. Mi arte siempre ha sido mi refugio,
mi manera de lidiar con la confusión dentro de mí. Ahora será algo más, un arma, una retribución. Cogí un lápiz y comencé a trazar una línea, tembloroso pero confiado, dejando que esa chispa se encendiera. El estudio del sótano se convirtió en mi mundo después de esa noche. Siempre me habían encantado sus asperezas, el piso de cemento manchado con años de pintura derramada, los estantes repletos de frascos de pinceles y tubos medio apretados, la única bombilla balanceándose en lo alto, proyectando sombras que bailaban con cada movimiento que hacía. Había sido mi refugio, pero ahora lo sentía como una fortaleza, un lugar donde protegerme de las ruinas que se desplegaban arriba. Las palabras de Amelie resonaron en mi cabeza: no siento nada insoportable, y no podía decirlas. Se aferraron a mí como aire húmedo, pesado e ineludible. Pero en lugar de ahogarme en ellos, decidí utilizarlos. He estado trabajando en una serie de paisajes abstractos para mi próxima exposición, cielos arremolinados y horizontes irregulares en azules y grises apagados. Ahora eso había terminado. Dejé a un lado esos lienzos, los apilé contra la pared como promesas olvidadas y comencé todo de nuevo. No dormí esa primera noche. No pude. Mis manos se movieron antes de que mi cerebro pudiera captarlo, sacando un nuevo lienzo más grande que los otros, su superficie blanca mirándome como un desafío. Agarré el carbón y dibujé una silueta, una mujer de espaldas y con los hombros encorvados, como si retrocediera ante algo invisible. Sus brazos colgaban vacíos a sus costados, con los dedos curvados hacia adentro, y yo proyectaba sombras a su alrededor, espesas y frías, absorbiendo la luz. Ya no era abstracto. Fue personal. Dibujé durante horas. La casa encima de mí estaba en silencio, Amelie estaba durmiendo en nuestra cama, o tal vez no. No lo he comprobado. El pincel parecía estar vivo en mi mano, los colores fluían unos dentro de otros, profundos matices de índigo, moretones de púrpura, una veta escarlata donde podría haber estado su corazón. Al amanecer di un paso atrás, con la camisa rígida por el sudor y la pintura, y la vi allí, en el lienzo. No Amelie, sino la forma de su rechazo, el peso de sus palabras procesadas en algo tangible. No me quedé con solo uno. Los días se convirtieron en noches y yo continué, cada imagen más oscura que la anterior. La mujer se dio la vuelta y ocultó su rostro. La sombra del hombre se acercó a ella, pero nunca estuvo lo suficientemente cerca. Manos vacías, vacío. Trabajé como un loco, una locura que no había experimentado desde la escuela de arte. Amelie notó que yo era diferente. Ella tenía que hacerlo. Apenas hablé en el desayuno, mis ojos estaban pegados a mi café mientras ella revisaba su teléfono, tarareando alguna melodía que no reconocí. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave, como si tanteara el terreno. Solo estaba trabajando, murmuré. Y nada más. No insistió. Quizás pensó que estaba pasando por uno de mis bajones creativos, de esos que solía tener cuando las cosas no salían bien. No sabía que la escuchaba. Yo no sabía que estaba volcando su traición en cada lienzo que tocaba. Pero me guardé sus palabras. Ese fragmento de video vivía en mi teléfono, protegido con una contraseña que ella jamás adivinaría. A veces lo volvía a reproducir a altas horas de la noche, dejando que su voz rompiera el silencio, solo para mantener viva la llama. También escribí sus frases y las plasmé en una hoja rasgada de papel para bocetos. Ni siquiera quiero abrazarlo. No siento nada. Lo doblé y lo guardé en el cajón de mi escritorio, un combustible secreto que podía usar cuando mi pincel fallara. No fue la ira lo que me impulsó. No exactamente así. Era algo más frío, más agudo, una necesidad de convertir el dolor en algo que no pudiera ignorar. Amelie continuó viviendo su vida como si nada hubiera cambiado. Salía corriendo por la puerta con un vago voy a ver a una amiga, o se quedaba hasta tarde en el trabajo, con sus tacones haciendo clic en el suelo de parquet. Cuando finalmente llegó a casa, no hice ninguna pregunta. No tuve que hacer eso, los cuadros fueron mi respuesta, cada uno una acusación silenciosa que ella nunca esperó. De vez en cuando miraba hacia la puerta del sótano, frunciendo el ceño, pero nunca bajaba. Tal vez ella sintió el cambio en mí, la forma en que dejé de demorarme en la cocina o de tocar su mano cuando pasaba.
pero no me enfurruñé, yo creé. Cada trazo era una parte de mí, una parte de nosotros, desmoronándose en secreto. La exposición era en unas semanas y yo tenía un nuevo plan. Ya no eran solo pinturas, fue historia, la suya, la mía, la nuestra. Y haré todo lo posible para ayudarla a afrontarlo cuando llegue el momento. Los días siguientes se hicieron muy largos, cada uno de ellos tenso, con una atención que no podía nombrar. Seguí pintando, el sótano se llenó de lienzos que me miraban como testigos silenciosos. Arriba, Emily caminaba por la casa como si nada hubiera pasado, su rutina era una máscara que podía ver pero que no me atrevía a arrancar. Aún no, pero comencé a notar cosas, pequeñas grietas en su historia que antes no existían. Empezó a salir de casa más a menudo y sus excusas cada vez eran más endebles. Me encontré con una amiga, dijo, arrojándose el bolso al hombro y apartando la mirada de la mía. O llegaba tarde a casa, con el teléfono vibrando en silencio, apretado en su mano como si fuera un salvavidas. Un día capté su sonrisa en un mensaje de texto rápido. La curva de sus labios, ella se escondió cuando me vio observándola. No dije nada, simplemente lo dejé a un lado, mientras otra pincelada en la imagen se formaba en mi cabeza. Yo no era ciego, estuve casado con ella durante 6 años, tiempo suficiente para conocer sus ritmos, sus claves. La forma en que empezó a evitar mi mirada, la forma en que se quedó en el baño con la puerta cerrada, el leve aroma a colonia en su chaqueta que no era mía, todo tenía sentido. No tenía ninguna prueba, no del tipo que se puede presentar en una pelea, pero lo sentí en mis entrañas. Ella se estaba alejando, y no solo de mí. Había alguien más. Podría haberla confrontado y exigirle respuestas, pero ese no era mi estilo. En lugar de eso, observé en silencio y con calma, dejando que las sospechas crecieran mientras trabajaba, y luego los vi. Fue un feliz accidente, realmente. Fui a una galería en el centro de la ciudad a dejar algunos documentos para una exposición. Nada serio, solo tomando medidas de la habitación, estaba caminando por el callejón detrás del edificio cuando la noté, Emily, parada en la acera, su cabello reflejando la luz del atardecer. Ella no estaba sola. Junto a ella estaba Daniel, el curador de la galería que había estado husmeando en mi trabajo durante meses. Todo el encanto y promesas que me mostraría. Tenía esa pequeña sonrisa que te hacía sentir como si fueras el único en la habitación. Y él apuntó hacia ella. No se tocaban, no realmente, pero la forma en que él se inclinaba, la forma en que ella reía, suave y despreocupada, no era una conversación amistosa. Fue íntimo, el tipo de momento que no compartes con cualquiera. Me escondí entre las sombras, con el corazón latiéndole con fuerza, y los vi subir a su coche. No me vieron. Yo tampoco lo seguí, no lo necesitaba. Esa noche me senté en el sótano con los recuerdos de ellos ardiendo en mis ojos. Daniel. Por supuesto que era él. Él siempre era demasiado amable, demasiado codicioso, para quedarse después de nuestras reuniones, preguntando por Emily como si fuera algo común. Confié en él, o al menos no me importó lo suficiente como para dudar de él. Ahora tenía sentido, el dolor no me golpeó tan fuerte como esperaba. Quizás he ido demasiado lejos, me he sumergido demasiado en mi propio mundo. Pero despertó algo nuevo en mí, un enfoque, un propósito. La exposición ya no trataba solo de Emily, fue dedicado a ambos. Había planeado usar mi arte para reflejarle sus palabras, pero ahora sería más una trampa, una escena, una venganza silenciosa. Seguí dibujando, pero las partes cambiaron. La silueta de la mujer se hizo más clara, su rechazo más consciente. Añadí una tercera figura en las sombras, vaga y amenazante, un indicio de los anchos hombros y la postura segura de Daniel. No necesitaba pruebas, no necesitaba revisar su teléfono ni acosarla como un detective barato. El arte era suficiente. Invité a Daniel a la exposición unos días después, mientras jugábamos tranquilamente al teléfono. Me gustaría mucho saber tu opinión sobre el nuevo material, dije con un tono de voz tranquilo, incluso amigable. Él aceptó, lleno de entusiasmo, probablemente pensando que lo estaba encantando como siempre. Luego le dije a Emily, significaría mucho para mí si estuvieras allí, le dije durante la cena.
La observé mientras hurgaba en su ensalada. Ella asintió, miró hacia otro lado y dijo que no se lo perdería. Bien. Ambos estarán allí, al frente y al centro, y dejaré que las pinturas hagan el resto. Sin gritos ni acusaciones, solo la verdad expuesta al óleo y a la luz para que todos la vean. La galería estaba llena de vida esa noche, el zumbido de las voces y el tintineo de los vasos llenaban el aire como estática. Me quedé de pie en la parte de atrás, mirando a la multitud que se arremolinaba alrededor de mi obra, críticos con sus chaquetas a medida, amigos que no había visto en meses, desconocidos con cuadernos, todos rodeando los lienzos en los que me había sumergido durante semanas. La luz era tenue y proyectaba largas sombras sobre los cuadros, y el aire olía ligeramente a vino y madera pulida. Pasé el día ordenando y ordenando cada pieza tal y como tenía que quedar. Pero lo que importaba era la pieza central, un lienzo enorme que llamé el tacto insoportable. Dominaba la habitación, la silueta de una mujer, su postura rígida alejaba la débil silueta de un hombre, mientras otra figura flotaba cerca, indistinta pero inconfundible. Puse todo en ello, el azul frío de su rechazo, los grises apagados de mi silencio, el corte rojo intenso donde alguna vez hubo una conexión. Estábamos Emily, Daniel y yo, todos enredados en un baile que nadie podía ver, al menos no todavía. Emily llegó primero. La vi entrar por la puerta, con el abrigo colgado del brazo y el cabello peinado hacia atrás de un modo que la hacía parecer elegante e intocable. Ella miró alrededor de la habitación, su mirada se posó en mí por un momento antes de apartar la mirada. Asentí lo más casualmente posible y ella me dio una sonrisa tensa antes de dirigirse hacia la barra. Daniel apareció poco después, todo un fanfarrón con una chaqueta a medida, estrechando manos como si fuera el dueño del lugar. Él me notó y me saludó con la mano, su sonrisa brillando como una advertencia. Le devolví el saludo con el estómago revuelto, pero mantuve la cara seria. No sabían qué pasaría después. Ninguno de ellos lo sabía. Llegó el momento en que el dueño de la galería golpeó su vaso para llamar la atención, presentándome con unas cuantas palabras amables que apenas escuché. Di un paso adelante y mi voz se encendió mientras agradecía a todos por venir. Luego señalé el toque insoportable. Este es su corazón, dije simple y llanamente, y accioné el interruptor que había activado anteriormente. La pantalla sobre el cuadro cobró vida y la voz de Emily se escuchó, clara e inconfundible, grabada esa noche en nuestra sala de estar. Ya ni siquiera quiero abrazarlo. No siento nada cuando me toca. Es insoportable. El clip se reprodujo una vez y luego terminó, dejando atrás un silencio atónito. Lo he reducido a solo estas líneas, crudas y sin suavizar por el contexto. La multitud murmuró, algunos asintiendo como si fuera un truco inteligente, otros frunciendo el ceño, reuniéndolo todo. Observé a Emily desde el otro lado de la habitación. Su rostro se puso blanco, su vaso tembló en su mano mientras miraba la pintura, luego la pantalla. Ella sabía que era su voz, no había ninguna duda. Y la figura en el lienzo, con la familiar curva de los hombros, la golpeó como una bofetada en la cara. Daniel se movió junto a ella, su risa demasiado, gris y demasiado fuerte, tratando de vengarse. Valiente elección, Jason. Gritó, aplaudiendo como si fuera una actuación de la que pudiera salir aplaudiendo. Pero su mirada se dirigió a Emily, y vi la preocupación allí, la grieta en su encanto. La multitud no captó toda la historia, no toda, pero la tensión aún persistía. Los amigos que escucharon los rumores sobre Emily y Daniel intercambiaron miradas. El crítico murmuró algo sobre la profundidad emocional mientras escribía en su cuaderno, ajeno al verdadero drama que se desarrollaba. Emily se movió primero, sus tacones haciendo clic mientras se movía hacia el borde de la habitación, con la cabeza gacha como si fuera a desaparecer entre las sombras. Daniel se quedó allí, todavía sonriendo, pero la sonrisa ya no llegaba a sus ojos. Me quedé donde estaba, apoyado contra la pared, dejando que la escena se desarrollara. La gente se acercó a mí, elogiaron mi trabajo y me preguntaron sobre la grabación. Algunos pensaron que fue una puesta en escena, un metamovimiento para vender el tema. Les dejé pensar lo que quisieran. La verdad estaba allí para aquellos que prestaban atención, el estremecimiento de Emily cuando se escuchó el sonido,
la risa nerviosa de Daniel, la forma en que evitaban las miradas del otro a medida que avanzaba la noche. Sus máscaras cayeron y no tuve que decir una palabra. El arte lo hizo por mí, con calma y deliberadamente, penetrando más profundamente que cualquier disputa. Bebí un sorbo de vino y observé cómo se desenredaban, pieza por pieza en silencio. La exposición terminó tarde, la multitud disminuyó hasta que solo quedaron un puñado de rezagados, bebiendo sus bebidas, y el personal de la galería barriendo. Me quedé atrás, plegando sillas y recogiendo mis últimas cosas, con la adrenalina todavía zumbando bajo mi piel. Emily no me dijo una palabra en toda la noche. No después de que se escuchó el sonido, no después de que comenzó el susurro. Ella se deslizó fuera el resto del camino, con el abrigo ceñido alrededor de ella como una armadura. Y la dejé ir. Daniel se quedó un rato más charlando con el crítico hasta que el chico se disculpó. Luego me hizo un gesto con la cabeza y se fue también. No seguía ninguno de ellos. Los cuadros todavía estaban allí arriba, mirándome en la tenue luz, y sentí una extraña calma invadirme, como si finalmente hubiera soltado algo a lo que me había estado aferrando con tanta fuerza. Ella me estaba esperando cuando regresé a casa. La encontré en la cocina, de pie en el mostrador con un vaso de agua que no había bebido, con los nudillos blancos. La casa estaba en silencio, un silencio que pesa, pesado y expectante. Tiré las llaves sobre la mesa y la miré, esperando. Ella no perdió el tiempo. Me inscribiste, dijo con una voz cortante y casi quebrada. Te quedaste allí y me filmaste como si fuera una especie de bicho raro. Había un fuego en sus ojos, pero parpadeaba de manera desigual. No respondí de inmediato, simplemente me apoyé contra la puerta, cruzando los brazos y dejando que sus palabras quedaran ahí. Ella dio un paso adelante y su respiración se aceleró. Era personal, Jason. No tenías derecho. Podría haberle replicado. Él podría haberle echado en cara su propia traición, Daniel, las noches largas, las mentiras acumulándose como polvo. Pero no lo hice. Pero lo decías en serio, dije, manteniendo un tono sereno. Cada palabra, la detuvo. Abrió la boca, luego la cerró, y vi un cambio, la ira se transformó en desesperación. No fue así, dijo, ahora más tranquila, con las manos gesticulando como si pudiera despacharlo todo. Solo le estaba contando mis emociones a Sarah. Ya sabes cómo es. No quise decir lo que dije. No fue por Daniel ni nada. Se interrumpió, dándose cuenta demasiado tarde de que había puesto su nombre ahí, una grieta que no podía tapar. No me inmuté. En el fondo lo sabía, pero oírlo de ella todavía me dolía como una astilla que no se podía sacar. Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras del sótano, su voz me seguía, suplicante. Oye, Jason, espera. Hablemos de ello. No me detuve, en mi estudio, abrí un cajón de mi banco de trabajo y saqué ese trozo de papel, el que había garabateado sus palabras semanas atrás. Ni siquiera quiero abrazarlo. No siento nada. Lo recogí mientras ella me seguía hacia abajo, con pasos vacilantes sobre los escalones crujientes. Ella se congeló cuando lo vio, con los ojos muy abiertos. Querías liberarte de mi tacto, dije con voz tranquila pero uniforme. Ahora lo tienes. Luego rompí el papel por la mitad, luego en cuartos, dejando que los pedazos se esparcieran por el suelo entre nosotros. Su rostro se arrugó, pero no esperé lágrimas ni excusas. Ella se quedó arriba esa noche. La oí caminar y las tablas del suelo crujieron bajo su peso. No me importó. Dormí en el sofá del sótano, rodeado de mis lienzos, sus sombras me hacían compañía. Al día siguiente, los rumores sobre Daniel se extendieron por toda la zona. Un amigo de la galería llamó, como de costumbre, y mencionó, como suele decirse, como el romance de Daniel con la esposa de un artista lo está convirtiendo en un paria en la escena artística. Nadie nombró a Amole directamente, pero no era necesario. Los rumores ahora eran más fuertes, intensificados por la exposición, y yo sabía que él sentiría el impacto. Emily intentó llamarme más tarde, su nombre apareció en mi teléfono, pero no llamé. Ella construyó su jaula.
Ella podría sentarse allí sola. Esa semana comencé a empacar mis cosas, pinceles, pinturas, algo de ropa, lista para dejarla con los escombros y seguir adelante. Las semanas siguientes a la exposición fueron como despojarme de una piel que me había quedado pequeña. La casa se vendió rápidamente, demasiado rápido, como si estuviera tratando de deshacerse de nosotros. Firmé los papeles, empaqué mi estudio en la camioneta alquilada y dejé a Emily parada en la entrada, con los brazos cruzados fuertemente y sus ojos siguiéndome hasta que doblé la esquina. No miré atrás. Los papeles del divorcio se presentaron unos días después, de forma limpia y sencilla. No hay batallas prolongadas. Ella no luchó contra ello. Tal vez ella sabía que no había nada más que salvar. Sus llamadas continuaron por un tiempo, mensajes de voz que borraba sin escuchar, cartas que tiraba sin abrir. Ya no estaba enojado, simplemente no tenía espacio para ella en mi cabeza. Me mudé a un pequeño apartamento a 2 horas de distancia, un lugar con techos altos y buena iluminación, perfecto para dibujar. Cuando llegué, las paredes estaban vacías, una pizarra en blanco que podía rellenar a mi antojo. La exposición hizo más de lo que esperaba. La gente no podía dejar de hablar de ella. Los críticos lo calificaron de emotivo. Descubrimiento, la galería empezó a acercarse con propuestas. El tacto insoportable se vendió a un coleccionista por un precio que me dejó atónito. Y de repente tenía dinero en mi cuenta, dinero real, no las obras con las que había estado viviendo antes. No lo puse en exhibición, acabo de comprar un nuevo caballete, unas pinturas mejores y seguí trabajando. Los días del sótano han quedado atrás. Estaba pintando en un rincón iluminado por el sol, con las ventanas abiertas para dejar entrar el ruido de la ciudad. Mi nueva serie fue diferente, autorretratos míos desde todos los lados, pero con un fondo vacío, sin sombras, sin figuras acechantes, solo yo y el espacio que había recortado. Ya no se trataba de dolor. Se trataba de empezar de nuevo, desmantelándolo todo hasta los huesos y construyéndolo de nuevo. Emily desapareció poco a poco de la escena. Una amiga en común mencionó que ella también se había mudado y había aceptado un trabajo en un lugar más tranquilo, lejos de los chismes del mundo del arte. Daniel fue una historia diferente. Su nombre sonaba cada vez con menos frecuencia y su reputación se erosionaba por rumores que no desaparecían. Escuché que perdió un cliente importante, luego otro, y no sentí pena por él. Él tomó su decisión, tal como lo hizo ella. Pero no me regodeé. Ya no se trataba de ellos, era yo, el pincel en mi mano, los colores que aún podía extraer de la nada. Seguí pintando y los lienzos se amontonaban, cada uno un paso más alejado del desorden que había dejado atrás. Una noche recibí una llamada de una galería de Nueva York, una galería real, no una de algún lugar local. Querían una exposición individual, dijeron que mi trabajo resuena, lo que sea que eso signifique. Dije que sí, reuní mis mejores trabajos y fui. La inauguración estaba abarrotada, gente con elegantes trajes y vestidos deambulando y sus voces eran un zumbido bajo las luces. Hicieron preguntas sobre el proceso, el significado, la historia detrás de todo. Lo dejé vago, para que ellos completaran los espacios en blanco. La mujer del pañuelo rojo compró allí mismo uno de los autorretratos y extendió un generoso cheque. Asentí en agradecimiento, le estreché la mano y seguí adelante. No era una cuestión de dinero, aunque eso no hacía daño. Fue el trabajo, la forma en que me ayudó a superar lo peor y me dejó aquí, sola. Ya no pienso mucho en Emily. A veces su rostro aparece en mi mente, esas sonrisas forzadas, esa risa de la grabación. Pero está lejos, como un cuadro que pinté hace muchos años y olvidé. También falta Daniel, una nota a pie de página que no me molesté en leer. No soy el mismo hombre que era en ese entonces, encorvado en el sótano, recuperándome de sus palabras. Soy Jason, un artista que convierte la traición en algo a lo que vale la pena prestar atención. Mis manos todavía están manchadas de pintura la mayor parte del día, mi camisa está manchada. Pero me gusta. La nueva serie está creciendo, es más grande, más audaz, mía de una manera en que la anterior nunca lo fue. Tengo exposiciones planeadas, coleccionistas que me llaman, una vida que no planeé, pero que de alguna manera construí. El dolor todavía está ahí,
un dolor silencioso debajo de todo, pero ahora es combustible en lugar de pesadez. Tomo un pincel, lo sumerjo en la pintura y continúo. Eso es suficiente. Esto es todo. Si te gustó la historia, suscríbete al canal. Te deseo buen humor. Buena suerte.